¿verdad? Y luego estaré explicando el trabajo. Bueno, tenemos los chicos de administración, por ejemplo, empezaron conmigo la clase 1, si mal no me equivoco. Sin embargo, los chicos de contaduría no estuvieron conmigo haciendo la clase 1, ¿verdad? Que correspondía al verb to be, que es verbo ser y estar. Pero no se preocupen que vamos a repasar. Las clases importantes, ¿verdad? Acuérdense que son las que dieron conmigo, por los que estuvieron con la otra profesora, no se preocupen que no voy a incorporar ninguna de esos contenidos para temario de examen. Bueno, entonces vamos a ver un poco lo que es verb to be. De hecho, que esta clase me gustaría volver a repasar, porque esta es la base, prácticamente es la base de todo nuestro contenido total, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es también hablar en el grupo y a mover un día, ¿verdad? Para repasar bien esta lección número 1 por lo menos, porque las otras lecciones, por ejemplo, ya tuvimos ya la oportunidad de poder desarrollar, ¿verdad? Bueno, el verb to be, como dije recién, es el verbo ser y estar. En castellano podemos decir dos formas, sin embargo, en inglés se resume en una forma, ¿verdad? Bueno, los verbos ser y estar en inglés se dividen en tres. Tenemos am, tenemos is y tenemos are. Am usa la persona o el sujeto que se refiere a yo, que en inglés es I. Is usa las terceras personas del singular, que son él, ella y eso, que es it. Y are utiliza las segundas personas del singular, you, o sea, tú, la segunda persona del plural, you, ustedes, la primera persona del plural, we, nosotros, y la tercera persona del plural, they, ellos. O sea que are usan tú, ellos, nosotros, también ustedes. Bueno, entonces tenemos formas afirmativas, negativas. Nos falta acá la forma interrogativa, pero te voy a explicar también. Por ejemplo, tenemos para decir I am. Si yo quiero decir, por ejemplo, soy profesor, entonces voy a decir I am a teacher, ¿verdad? Ahí estoy hablando del verbo ser. Soy profesor, yo soy profesor, por ejemplo. Ahora, si quiero hablar sobre el verbo estar, voy a decir I am at home, estoy en casa. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos utilizando un solo verbo en inglés para tener dos significados, tanto en castellano como en inglés. Bueno, después con you tenemos you are, tú eres, tú estás. You are a teacher, tú eres un profesor. You are at home, tú estás en casa. Lo mismo que hicimos recién, utilizar el verbo para tener dos significados. Un solo verbo para dos significados. Y como por ejemplo podríamos saber cuando hablamos de un significado y cuando hablamos de otro significado. Bueno, para eso existen unas cuantas reglas, ¿verdad? No está incluida acá, pero como les dije, me gustaría volver a repasar bien esta primera clase, ¿verdad? Vamos a ponernos después de acuerdo con eso. Bueno, después tenemos she, he, it, usan is, ¿verdad? He is a teacher, él es un profesor. He is at home, él está en casa. Después, are, we are, nosotros somos, nosotros estamos. We are teachers, por ejemplo, nosotros somos profesores. We are at home, nosotros estamos en casa.
Luego tenemos they, ellos, they are teachers, ellos son profesores. They are at home, ellos están en casa. Bueno, ahora vamos a ir a la forma negativa. La forma negativa, ¿qué es lo que cambia? Simplemente cambia agregarle la partícula not del negativo. Entonces, sería más o menos así. I am not a teacher, yo no soy profesor. I am not at home, yo no estoy en casa. You are not a teacher, tú no eres profesor. You are not at home, tú no estás en casa. Luego tenemos he is not a teacher, él no es profesor. He is not at home, él no está en casa. Entonces ya vemos que agregándole not convertimos nuestra oración negativa, ¿verdad? Para las oraciones, ¿quién me está hablando ahí? Nosotros nomás no escuchamos nada, o todavía no. ¿Me están escuchando ustedes? ¿Quién me escucha? Pueden escribir los que me escuchan, por favor. Porque recién me escuchaban todos. Sí se escucha. Gracias, Marcelo. Si tienen problema, los que tienen problemas para escuchar, salen y entran de nuevo. Por favor. De todas formas, no se preocupen que estamos grabando. Bueno, en cuanto para la oración interrogativa, tenemos que fijarnos en la oración afirmativa. ¿Qué va a pasar en interrogativa? En interrogativa cambiamos el lugar. En vez de decir, por ejemplo, you are, vamos a decir, are you. Entonces, en oraciones interrogativas cambiamos el lugar. Por ejemplo, you are a teacher, tú eres un profesor. Ahora, ¿cómo yo puedo preguntar? Voy a preguntar de la siguiente manera. Are you a teacher? ¿Eres profesor? He is a teacher, él es profesor. Is he a teacher? Él es profesor. Entonces, simplemente lo que sucede en cuanto a la oración interrogativa es cambiar el orden. Bueno, estos que ven acá al lado son contracciones. Contracciones vendrían a ser las formas cortas de escribir y de usar oralmente los verbos. Por ejemplo, en vez de escribir I am, escribimos am. En vez de escribir you are, escribimos your. He is his. She is she's. It is its. Así, para lo cual vamos a utilizar esta comilla que tenemos acá, que en guaraní le conocemos como pusora. Se llama apóstrofe. Ahí agrande un poquito más. El apóstrofe, ¿verdad? Esta comilla que vemos acá. Bueno, tanto en afirmativa como en negativa también utilizan las contracciones. I am not, entonces vamos a abreviar como am not. You are not, you aren't. He is not, he isn't. Y así sucesivamente. Solamente estos utilizan contracciones. La forma interrogativa no utiliza. Y ustedes pueden utilizar tanto este como este. No es necesario, o sea, no tendría un significado diferente utilizar las contracciones. Es lo mismo, tiene el mismo significado, el mismo contexto. Solamente que se usa para abreviar nada más. Esa es la única función de las contracciones, abreviar, tanto en forma oral como en forma escrita, ¿verdad? Bueno, entonces como le dije al comienzo de la clase, vamos a hablar después en el grupo de WhatsApp cuándo podríamos, de hecho que ya intentamos una vez, pero no pudimos por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Repasar esto de esta lección número 1 del verbo sería estar, porque esto sí yo les garantizo que va a estar como contenido de examen, ¿verdad? Porque es la base, prácticamente es la base. Entonces después vamos a hablar sobre esto. Ahora vamos a seguir con la lección 2
con la clase 2, que este cuestionario, por ejemplo, este repaso está hecho a base de los chicos de administración, ¿verdad? Ya que con ellos empezamos juntos, ¿verdad? Eso se vería más o menos la clase 3. Greetings. Greetings eran saludos. Y también teníamos objeto de la clase, Classroom Object, lenguaje de la clase, Classroom Language. Bien, saludos. Entonces teníamos, por ejemplo, acá tenemos una lista de saludos. Hola, buenos días, buenas tardes, gusto en conocerte. Buenas tardes otra vez, gusto en conocerte también, etcétera. Todo sería básicamente vocabulario, ¿verdad? También dentro de ello teníamos los números del 1 al 12. Después también objetos de la clase, en este caso, ¿verdad? Diccionario, mechanical pencil, que es portamina, eraser, borrador, notebook, cuaderno, flash drive, pen, que es bolígrafo, marker, marcador, pencil, lápiz, tablet, que es la tableta, ¿verdad? Y acá, por último, tenemos lenguaje de la clase, que sería prácticamente las frases que utilizamos durante la clase. Por ejemplo, completar el ejercicio, cómo pronuncias tal palabra en inglés, bienvenido al colegio o a la escuela en inglés, escucha el diálogo, repite los números, mira la imagen, repite eso por favor, deletra eso por favor, di la oración, lee el texto, gracias, de nada, etcétera. Bueno, todo sería básicamente vocabulario esta parte. Vamos a ir al siguiente contenido. Ahora de vocabulario pasamos a gramática. En esta parte tenemos los artículos indefinidos, finite articles, que eran a, an, ¿verdad? Y acá de. Bueno, ¿a qué se refería con I am? Se refería con un, uno, ¿verdad? Y siempre vamos a utilizar esto en forma singular. Y para nombrar solamente una cosa, nunca vamos a nombrar más de uno, o sea, en plural no se utiliza. Acá nos dice I am, corresponden los siguientes artículos en español, un y una. ¿Para qué se utiliza? O sea, ¿cuál es la función? Su función es hablar de algo en general. Y siempre en forma singular. ¿A qué se refiere? A algo que es común. Cuando hablamos de algo, una cosa común o una persona común, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que a y an pueden significar un y una. O sea que a significa un y una. An también significa un y una. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en el sujeto. ¿Qué pasa con el sujeto? Que cuando nuestro sujeto comienza con consonante, por ejemplo, voy, ¿verdad? Utilizamos a. Y cuando nuestro sujeto comienza con vocal, utilizamos an. Acá vamos a ver los tres ejemplos. Por ejemplo, dice a boy, un chico, ¿verdad? A girl, una chica. Estos, por ejemplo, sería la parte de a, ¿verdad? Comienza con consonante nuestro sujeto. Entonces utilizamos, para lo cual utilizamos a. Después, con los sujetos que empiezan con vocal, utilizamos an, como dije, ¿verdad? Nuestros ejemplos, an ice cream, un helado, an orange, una naranja. Como pueden ver, utilizamos tanto una como un, ¿verdad? En ambos. O sea que no hay género para I, an. Lo que tenemos que atender, básicamente lo que tenemos que tener son dos cosas. Uno, que empiece con consonante o por vocal. Y dos, que se trate de hablar de algo general, o sea, algo común, ¿verdad? Y que sea en forma singular. Luego pasamos con THE, que es otro artículo indefinido. Básicamente te corresponde a el, la, los, las. O sea que podría ser tanto masculino como femenino, ¿verdad?
y tanto plural como singular. Entonces vamos a ver, antes de eso vamos a hablar un poco de su función. ¿Para qué se usa de? A diferencia de I am, recordemos que I am se trataba de hablar de cosas comunes, de cosas en general. Sin embargo, de es lo contrario, se usa para hablar en cosas, personas, etcétera, específicos, para hablar de algo en específico y particular, algo único, diríamos, en términos más cortos, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos, vamos a dividir en masculino singular, masculino plural, femenino singular y femenino plural. Por ejemplo, the boy, tenemos que es el niño. The book, el libro. Vamos a ver un poco plural. Sería the boys, los niños. The books, los libros. Ahora entramos en femenino singular. The girl, la niña, por ejemplo. The table, la mesa. The girls, las niñas. Y the tables, las mesas. Bueno, entonces básicamente comprende el, la, los y las. Tienen que saber. Y que es, básicamente hablamos de algo que sea especial, particular, algo único. No se olviden de volver a repasar los contenidos más ampliados que tenemos en la plataforma, ¿verdad? Acuérdense que estos son resúmenes nada más, son resumen de los resúmenes, ¿verdad? Un pantallazo para volver a repasar, ¿verdad? Bueno, por último teníamos la parte teórica de técnicas para escuchar e interpretar audio en inglés, que básicamente son 4 técnicas. Una era tomar notas, otra repetición, transcripción y luego por último comparación. Tomar notas, como su nombre dice, trata de anotar lo que vamos escuchando, ¿verdad? Repetición es volver a reanudar el audio o el video que estábamos utilizando para interpretar. Y transcripción vendría a ser la organización de todo lo que vinimos anotando. Organizar las ideas, las notas que veníamos haciendo, ¿verdad? Organizar para qué, para que tengan sentido, para que puedan tener un contexto, para que puedan demostrarnos una idea de qué se trata lo que vinimos haciendo, ¿verdad? Y por último, comparación, que como su nombre dice, es comparar nuestro producto, ¿verdad? Con el producto original. Igual el producto original sería la transcripción del audio o del video que estuvimos haciendo. Bien, rápidamente vamos a pasar a las actividades y después ya les explico el trabajo. Acá tenemos, bueno, vamos a pasar por las actividades a el cuestionario sobre el tema. Bueno, el primero nos dice elige la respuesta correcta. Por ejemplo, acá, en este ejercicio tenemos mezclado los artículos, o sea, los contenidos que van en este ejercicio, el artículo indefinido y verb to be. Por ejemplo, para él es un chico, nos damos cuenta que usamos afirmativo. Él es un chico. Nuestro afirmativo verb to be. Un chico quiere decir que tiene que ser a o an. Vamos a buscar entonces cuál sería la opción correcta. Él es un chico, he's a boy, por ejemplo, ¿verdad? Después ya tenemos en inglés también. Vamos a elegir, a ver. Is he married? Él está casado. Vamos a buscar entonces cuál podría ser. Acá está, a ver. Acá, por ejemplo, utilizamos este is como verbo estar. Acá, por ejemplo, utilizamos como verbo ser. Y acá utilizamos afirmativo y acá utilizamos interrogativo. Bueno, entonces van a ir completando, van a ir eligiendo cuál es el significado que corresponde a cada uno. Luego de este ejercicio tenemos el siguiente, que es parea. En este caso los significados del lenguaje de la clase
los objetos de la clase y los saludos y despedidas. Por ejemplo, bye for now, que sería chao por ahora, ¿verdad? Entonces colocamos los cuadritos en los lugares correspondientes. Por ejemplo, escucha el diálogo, listen to the dialogue, ¿verdad? Colocamos también acá. Entonces vamos colocando los significados en los lugares correspondientes. Por último tenemos, dice cita y habla de las técnicas para escuchar audio en inglés. Recordemos que eran 4 técnicas, ¿verdad? No es necesario poner las 4, podemos poner 2 nomás. No es necesario todas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a citar 2, como dije, mínimo 2. Entonces vamos a citar, por ejemplo, comparación, ¿verdad? Comparación, ¿verdad? Entonces escribimos, ¿de qué se trata la comparación? No es necesario tampoco usar términos técnicos al respecto, sin embargo, pueden hablar de eso, recordando cómo hicieron el trabajo, en qué se basaron para hacer el trabajo. Entonces pueden escribir, ¿verdad? Por ejemplo, se refiere o significa, ¿verdad? Se refiere, ¿verdad? Como su nombre dice, a comparar las transcripciones, ¿verdad? A las transcripciones, o sea, la comparación entre transcripciones nuestras con el original. ¿Para qué, por ejemplo? Para ver las similitudes, o sea, para ver en qué son iguales, por ejemplo. Similitudes y diferencias entre ellos, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, ya hablábamos de comparación. Vamos a elegir otro, por ejemplo, puede ser repetición, ¿verdad? Ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran, no hay problema con eso. Repetición, ¿en qué consiste repetición? ¿O a qué se refiere? Ustedes pueden, como le dije, explicar en sus palabras, no es necesario utilizar términos técnicos. Consiste en reanudar el audio, ¿verdad? El audio o el video que estamos utilizando para interpretar. ¿Y para qué estamos reanudando o para qué volvemos a repetir? Para tener en cuenta detalles que omitimos. O sea, para ver algunos detalles que se nos perdió de repente, ¿verdad? Bueno, entonces terminan esto y ya envían, ¿verdad? Acuérdense, pueden utilizar 2, no es necesario todos, ¿verdad? Eso ya depende de ustedes. Tampoco, y como pueden ver, es en castellano, no es en inglés. Porque yo lo que estoy buscando con este ejercicio es que ustedes sepan cuáles son y para qué sirven y en qué consisten las técnicas que habíamos utilizado. Bueno, ahora voy a ponerle un poco ahora micrófono para que puedan preguntar si tienen dudas sobre el trabajo, sobre las tareas hasta acá, si hay alguna duda. Si no hay preguntas sobre nuestro cuestionario, nuestra clase de hoy. Y si no hay pregunta, entonces voy a pasar a el trabajo académico para explicarles. No le escucho nomás a los perros y vecinos, no le escucho a ustedes. Bueno, entonces voy a explicar nomás ya el trabajo académico. Bien, tenemos acá nuestro trabajo académico. Yo dividí en varias partes. Tenemos introducción, desarrollo, evaluación, recursos para
la realización del trabajo y la entrega del trabajo, ¿verdad? En introducción son ítems que me corresponde a mí como responsable de la cátedra explicar en qué consiste el trabajo y para qué estoy utilizando este tipo de trabajo para los alumnos. Sí, pero un rato nomás. Un rato nomás silencié para explicar y después voy a poner otra vez los micrófonos para que ustedes me pregunten las cosas, ¿ok? Bueno, ¿en qué estamos? Bueno, entonces yo como responsable de la cátedra tengo que explicar tanto a los alumnos, o sea, a ustedes y a los directivos, ¿verdad? ¿Para qué estoy utilizando este tipo de trabajo? ¿En qué me va a servir a mí y a ustedes este tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, para empezar, tenemos la definición que es un trabajo académico, es tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿verdad? No, esto no se preocupe por esta parte, es una forma explicativa tanto para ustedes y para los directivos de la universidad de mi parte, ¿verdad? O sea que usted no tiene nada que ver con esto, es simplemente los por qué y para qué del trabajo, ¿verdad? Después, hablando de por qué y para qué, tenemos fundamentación. ¿Para qué vamos a utilizar este trabajo académico? ¿Para qué va a servir este trabajo a mis alumnos, verdad? Bueno, este trabajo va a servir para evidenciar las destrezas logradas por el alumno durante el periodo de nuestra formación en esta disciplina que es Inglés 1, ¿verdad? O sea que sería básicamente un trabajo donde ustedes van a mostrar lo que aprendieron. Y para demostrar lo que aprendieron, vamos a utilizar 4 tipos de habilidades. Esas habilidades son, acá tenemos escritas, lectoras, auditivas y orales. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a lo que es el desarrollo de estas 4 habilidades. Bueno, acá nos dice el desarrollo de las habilidades comprende 4 partes. Una la habilidad de escucha, que es la habilidad auditiva, ¿verdad? Ya habíamos hecho ese tipo de ejercicio, ¿se acuerdan? El interpretar audio en inglés. Después tenemos también habilidad de escritura, que es formar oraciones, por ejemplo. Habilidad de lectura, no es simplemente leer, sino leer y comprender qué vos estás leyendo. ¿Qué entendiste por lo que leíste? A eso se refiere la habilidad de lectura. Y por último, la habilidad de reproducción oral que también habíamos hecho anteriormente sobre grabarnos y leer lo que hicimos, ¿verdad? Con respecto a hablar de celebridades, habíamos hecho un trabajo de eso, ¿verdad? Al respecto, ¿verdad? Acuérdense que si tienen dudas, ustedes escriban sus dudas y después cuando yo termino de explicar todo, me preguntan, ¿sí? Para no cortar nomás la explicación, entonces, por eso nomás silencié. No, es que no les quiero escuchar, nada que ver. Bueno, después que nos dice por lo que se prepara una guía de trabajo para cada habilidad. Vamos un poco a ver la guía de trabajo. Acá tenemos otra guía de trabajo. Dice número 1, guía de trabajo de habilidad para la habilidad de escucha. Dice, escucha el audio del material y toma notas. Puedes usar audífonos, te va a servir para escuchar mejor lo que estás, perdón, para interpretar mejor lo que estás escuchando, ¿verdad? Tenemos 2 audios, esos 2 audios se dividen en 3 partes. Sí o sí vamos a tener que escuchar todos los 2 audios para saber de qué se trata más o menos. Después nos dice guía de trabajo para habilidad de escritura. Esta parte tenemos que tomar notas, o sea, habíamos tomado notas, ¿verdad? En el número 1. Y luego lo que tenemos que hacer es ordenar lo que anotamos y mientras ordenamos tenemos que formar ideas y oraciones, ¿verdad? Que contengan un contexto, o sea, que tengan sentido lo que estamos formando, ¿verdad? No es que escribimos palabras al azar nomás. Bueno,
Desde el 1 hasta el 2, esto ustedes pueden realizar en forma de borrador. O sea que no es necesario que esto me presenten, ¿sí? Esto pueden hacer en un cuaderno aparte o en donde sea aparte, ¿verdad? No es necesario que esto me presenten en el trabajo. ¿Por qué no es necesario? O sea, ¿cómo yo voy a saber que ustedes hicieron todo? Porque para hacer todo sí o sí se necesita seguir los procesos. O sea, es como si fuera que estamos cocinando algo, ¿verdad? Y para sacar el horno sí o sí tiene que estar listo, sí o sí tuvo que haber un preparado, unos ingredientes antes de sacar el horno nuestra comida que hicimos, ¿verdad? O sea que no va a salir así por arte de magia, ¿verdad? A eso me refiero, ¿verdad? Que si ustedes a partir del 3 y el 4, por ejemplo, ya me pueden entregar, ¿verdad? Esto ya me pueden presentar, ¿verdad? Si ustedes me presentan esto, quiere decir que sí o sí ustedes tuvieron que hacer esto antes. ¿Entienden? Por lo cual no es necesario presentar esto, pero sí tienen que tener un borrador porque les va a servir para seguir las siguientes partes. Bueno, después el 3 nos dice guía de trabajo para habilidad de lectura. Bueno, acá como le dije hace rato, hay que leer las oraciones o lo que hicieron, ¿verdad? En forma de explicación, o sea, de explicar lo que entendieron, ¿verdad? O sea, que esta parte sería en castellano. Ustedes pueden, acá yo les puedo dar opciones. Pueden usar el grabador online para explicarme o en el trabajo que van a presentar van a escribir con sus palabras, ¿verdad? Lo que entendieron, o sea, de qué se trata, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos eligieron utilizar el grabador, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ustedes van a grabar y van a decir, bueno, yo entendí que los audios se trataban de dos personas que son amigos y se encontraban para tomar café, por ejemplo, ¿verdad? O si no, pueden escribir, bueno, yo entendí por los audios que se trataban de dos personas que son amigos y después muchos se volvieron a ver y luego pasó esto y esto, por ejemplo. Bueno, entonces de eso se trata la parte de lectura, ¿verdad? Que ustedes son los que tienen que explicar qué es lo que pasó ahí con sus palabras, ¿verdad? ¿Qué entendieron ahí? En castellano, ¿sí? Por último, dice guía de trabajo para habilidad de reproducción oral. Ahora sí, en este sí o sí van a tener que enviar con un grabador online, que después le voy a mostrar. Dice, luego de explicar lo que, la idea del texto, ¿verdad? Después de esto, todo esto, ¿verdad? Lee la transcripción en sí, o sea que van a leer, así como habían hecho en el trabajo de grabación, ¿verdad? Solamente una de las partes. No es necesario que lean las tres partes. Una de las partes ustedes van a elegir. En su borrador sí, seguramente van a tener las tres partes porque es fundamental para que puedan hacer todo el trabajo. ¿Qué pasó ahí? Se corta bien. Bueno, y voy a cortar ahora y voy a volver a entrar, ¿ok? Ahora ya corto.